Bienvenidos al podcast de Eco de Fe Mariana. Hoy en nuestro primer episodio descubriremos el testimonio de conversión de un ex pastor presbiteriano. Suscríbete a este canal para recibir consuelo y guía cada semana. Ahora acomódate en un lugar tranquilo y permitamos que la paz inunde tu ser. Es una historia que sin duda nos invita a la reflexión, la de Fernando Faría, un hombre que dedicó su vida al servicio religioso, desde una perspectiva la presbiteriana, y que, encontró un nuevo camino en el catolicismo. Exacto, y lo que me llama la atención es que este cambio no fue de la noche a la mañana, ¿no? En 2019 Fernando ya era pastor, pero comenzó a sentir una fuerte atracción hacia la Iglesia Católica. Describe ese año como un periodo de mucha confusión, pero al mismo tiempo una profunda búsqueda espiritual. Es como si algo lo llamara desde dentro. Y lo curioso es que Fernando empezó a asistir a misas católicas en secreto, en la iglesia de Nuestra Señora del Apaz en Ipanema. Imagínate la situación teniendo que mirar a todos lados antes de entrar. Incluso decía que estaba haciendo turismo para no levantar sospechas. Claro, es que me imagino la presión que debía sentir. Ser una figura pública, un pastor, y al mismo tiempo sentir esa atracción hacia otra iglesia. Debió ser una lucha interna muy fuerte. Absolutamente. Fernando describe esa época como un tira y afloja constante. Por un lado, lideraba una congregación presbiteriana, pero por otro lado, su corazón se inclinaba cada vez más hacia el catolicismo. Y en medio de esa confusión interna decide investigar por su cuenta sobre las creencias y prácticas de los primeros cristianos. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque a través de esa investigación, Fernando se topa con los escritos de los padres de la iglesia, figuras como San Ireneo de León o San Ignacio de Antioquía, que fueron clave en la formación del cristianismo primitivo. Exacto, y es en los escritos de estos padres que vivieron en los primeros siglos después de Cristo, donde Fernando encuentra respuestas que le hacen replantearse todo lo que creía saber. Imagínate la sorpresa al descubrir una perspectiva histórica de la fe, que tal vez no conocía con tanta profundidad. Totalmente. Y una de las figuras que más impacto tuvo en él fue San Ireneo de León, especialmente por sus escritos sobre la teología mariana. Claro, San Ireneo presenta una visión de María como la madre de la humanidad redimida, comparándola con Eva. Esta idea de que María deshace el daño causado por Eva fue fundamental en el cambio de perspectiva de Fernando. Es una imagen muy poderosa, ¿verdad? De hecho, Fernando cuenta que al leer esto pensó, no es posible. Yo no sabía estas cosas. Imagínate el impacto, después de tantos años de formación teológica, descubrir una dimensión de la fe que le había sido desconocida o poco explorada. Y esto lo lleva a un punto crucial que es, ¿cómo integrar este nuevo conocimiento con su labor como pastor presbiteriano? Claro, porque sus sermones empiezan a adquirir un tono más universal, con ideas que podían aplicarse tanto a la fe presbiteriana como a la católica. Exacto, y eso refleja la lucha interna que estaba viviendo. Fernando se encontraba en la encrucijada de liderar una congregación, mientras su corazón le dictaba otro camino, una situación que lo llenaba de angustia, y que eventualmente lo lleva a desahogarse con su padre. Una conversación que debió ser muy difícil, ¿no? Confesarle a tu padre, aunque no fuera una persona religiosa, que sientes que debes cambiar de religión, sabiendo que eso puede tener consecuencias en tu vida. Sin duda, fue un momento de mucha vulnerabilidad para Fernando. Tenía un trabajo estable, una familia, beneficios. Dejar todo eso era un riesgo enorme. Y aquí es donde entra la figura de su director espiritual, el padre Antonio Augusto Díaz Duarte. Exactamente. El padre Antonio juega un papel fundamental en este proceso. Sus palabras le dan a Fernando la fuerza para tomar una decisión tan importante. Le dice, Eduardo, no es la iglesia presbiteriana la que te sostiene, es Dios quien te sostiene. Y el mismo Dios que te ha sostenido hasta ahora continuará sosteniéndote desde aquí. Qué frase tan poderosa. En esencia, le está recordando que su fe no depende de una institución en particular, sino de su relación personal con Dios. Es una perspectiva que le da a Fernando la confianza para seguir su corazón, a pesar del miedo a lo desconocido. Y es que la historia de Fernando nos lleva a reflexionar sobre la búsqueda sincera de la verdad. No se trata de aferrarse a una doctrina por comodidad o por tradición, sino de tener la valentía de cuestionar e investigar, de ir más allá de lo que ya conocemos. Totalmente. Y esto nos lleva a pensar en aquellos que están pasando por un momento de dudas, de búsqueda espiritual, de cuestionamiento sobre su propia fe. Fernando, de hecho, anima a todos a ver su testimonio completo en YouTube, donde profundiza en los detalles de su camino hacia el catolicismo. Es interesante que menciones eso porque su testimonio está disponible en portugués con subtítulos, lo que significa que su mensaje puede llegar a muchísimas personas sin importar el idioma. Y ese mensaje en el fondo es universal, la importancia de seguir la verdad donde quiera que nos lleve, incluso si eso implica sacrificios o cambios radicales en nuestra vida. Es un llamado a la autenticidad, a vivir en congruencia con nuestras creencias más profundas sin miedo a las consecuencias. Y a la vez es un recordatorio de algo que a veces olvidamos: el poder del conocimiento
Exacto. Fernando descubrió una nueva faceta de la fe a través del estudio de la historia de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, en un mundo saturado de información donde a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira. Tener una base sólida de conocimiento es fundamental. Es como tener un mapa para orientarse en un terreno desconocido. Y la historia de la Iglesia, con sus luces y sombras, con sus aciertos y errores, nos ofrece una perspectiva amplia, un contexto que nos ayuda a comprender mejor nuestra fe. Y no solo eso, sino que nos ayuda a discernir entre la verdad y la desinformación. Hoy en día, con tantas corrientes de pensamiento, con tantas interpretaciones distintas, es fácil perderse. Estudiar la historia de la Iglesia de aquellos que nos precedieron en la fe nos da un punto de referencia, una brújula para no desviarnos del camino. Volviendo a la historia de Fernando, ¿qué te parece más inspirador de todo este proceso? Para mí lo más inspirador es su valentía. No solo la valentía de cuestionar sus creencias, sino la valentía de actuar en consecuencia. Fernando no se quedó en la comodidad de lo conocido, sino que dio un salto al vacío confiando en que Dios lo sostendría. Y eso es algo que podemos aplicar a nuestra propia vida, ¿verdad? No solo en el ámbito de la fe, sino en cualquier área donde sintamos esa inquietud, esa necesidad de cambio. La historia de Fernando nos enseña que no debemos tener miedo a seguir nuestro corazón a buscar la verdad, a construir una vida que esté en sintonía con nuestras creencias más profundas. Absolutamente. Y también nos recuerda que no estamos solos en ese camino. Fernando contó con el apoyo de su familia, de su director espiritual, de la comunidad que lo acogió en la Iglesia Católica. Buscar la verdad puede ser un proceso solitario a veces, pero siempre hay personas dispuestas a acompañarnos, a guiarnos, a compartir su experiencia. Y hablando de compartir experiencias, creo que es importante destacar algo que Fernando menciona en su testimonio. La necesidad de compartir lo que hemos aprendido. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de ponerlo al servicio de los demás. Claro, la fe no es un tesoro que se guarda en secreto, sino una luz que se comparte. Fernando, al hacer público su testimonio, no solo inspira a otros, sino que también les ofrece herramientas para fortalecer su propia fe. Exactamente. Y esto lleva a un punto importante. ¿Qué podemos hacer nosotros para profundizar en nuestra fe, para construir esa base sólida de conocimiento de la que hablábamos antes? Bueno, hay muchos caminos. Fernando, por ejemplo, recomienda estudiar la historia de la Iglesia, leer a los padres de la Iglesia, buscar recursos que nos ayuden a comprender mejor la fe católica. En su video menciona algunos recursos concretos, como la Escuela Apologética Católica DAM, que ofrece cursos online, o el libro Respuestas Católicas Inmediatas de Martín Zavala, que aborda las preguntas más comunes sobre la fe. Son herramientas que están al alcance de todos y que nos pueden ayudar a crecer en nuestro conocimiento de la fe, a tener respuestas claras ante las dudas que puedan surgir y a compartir nuestra fe con mayor confianza. Y al final de eso se trata, ¿no? De vivir una fe madura consciente, que no se limita a repetir fórmulas o seguir tradiciones sin comprender su significado. Exacto. La fe auténtica es una búsqueda constante, un diálogo permanente con Dios, un camino de aprendizaje y de crecimiento. Y la historia de Fernanda nos recuerda que en ese camino la verdad es la mejor guía. Y que a veces la verdad nos lleva a lugares inesperados, a cuestionar lo que siempre hemos creído, a dar un salto de fe hacia lo desconocido. Y lo que comentaba sobre la importancia del conocimiento para fortalecer la fe, me hace pensar en algo que se menciona en el video de Fernando. Es curioso cómo a veces, incluso dentro del catolicismo, hay personas que se alejan de la fe por falta de conocimiento, por no tener argumentos sólidos para defender sus creencias. Sí, es una realidad que no podemos ignorar. A veces damos por sentado que conocemos nuestra fe, pero en el fondo podemos ser bastante vulnerables ante las críticas o las ideas que nos llegan desde fuera. Es como si tuviéramos un tesoro precioso, pero no supiéramos cómo cuidarlo, cómo protegerlo de aquellos que quieren arrebatárnoslo. Y eso nos hace presa fácil de cualquier discurso, de cualquier argumento que suene convincente, aunque no tenga fundamento. En el video, Fernando cita una frase que me impactó. Católico ignorante, futuro protestante. Es una frase dura, pero creo que encierra una gran verdad. Sin duda. Nos recuerda la responsabilidad que tenemos de formarnos en la fe, de no quedarnos en la superficie, de ir más allá de lo que aprendimos en la infancia. Porque si no conocemos nuestra propia fe a fondo, ¿cómo podemos esperar transmitirla a otros? ¿Cómo podemos responder a las preguntas que nos planteen? ¿Cómo podemos defenderla ante aquellos que la cuestionan? Es ahí donde radica el peligro de la ignorancia. Nos convierte en personas inseguras, incapaces de dar razón de nuestra esperanza, y por lo tanto más propensas a dejarnos llevar por cualquier corriente de pensamiento. Y en un mundo donde las sectas y las falsas doctrinas proliferan, donde la información se distorsiona con tanta facilidad, la formación sólida en la fe se vuelve más importante que nunca. Es como construir una casa sobre cimientos firmes. Si los cimientos son débiles, cualquier tormenta puede derrumbarla. Por eso la historia de Fernando es tan relevante. Nos muestra que la búsqueda de la verdad, la profundización en el conocimiento de la fe,
Puede llevarnos a un encuentro más auténtico con Dios, a una experiencia más plena del catolicismo. Y nos anima a no conformarnos con lo que ya sabemos, a seguir aprendiendo a cuestionar, a buscar respuestas a las preguntas que nos inquietan. Porque la fe no es algo estático, sino un camino que se recorre, una aventura que se vive con intensidad, con pasión, con la mente y el corazón abiertos a la acción del Espíritu Santo. Y para recorrer ese camino necesitamos herramientas, necesitamos recursos que nos ayuden a crecer, a comprender, a discernir. Y como mencionábamos antes, Fernando nos ofrece algunas pistas en su video. Habla de la Escuela Apologética Católica DAM, de libros como Respuestas Católicas Inmediatas, que nos brindan las herramientas para defender nuestra fe con argumentos sólidos. Son recursos que están a nuestro alcance, que podemos utilizar para fortalecer nuestra propia fe y para compartirla con los demás. Y al final creo que de eso se trata la historia de Fernando. De compartir esa luz que encontró en el catolicismo. Esa alegría que brota del encuentro con la verdad. Esa paz que solo Dios puede dar. Su testimonio es un llamado a la autenticidad, a la valentía, a la búsqueda incansable de la verdad que nos hace libres. Y es un recordatorio de que la fe, cuando se vive con profundidad y conocimiento, se convierte en una fuente inagotable de alegría, de esperanza y de amor. Queridos oyentes, les agradecemos por acompañarnos en este primer episodio de Eco de Fe Mariana. Esperamos que la historia de Fernando les haya inspirado a profundizar en su propia fe, a buscar la verdad con valentía y a compartirla con generosidad. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún episodio y a compartir este contenido con aquellos que puedan beneficiarse de él. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, los acompañe en su camino de fe. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones.